Bien, habíamos visto que si teníamos una variable aleatoria real x absolutamente continua con función de densidad f sub x, y si h es una función estrictamente monótona y diferenciable, entonces una función de densidad de la variable aleatoria y igual a h de x está dada por, entonces sería la función de densidad de la variable aleatoria y evaluada en un y sería igual a la función de densidad de la variable aleatoria x evaluada en h a la menos 1 de y por el valor absoluto de la derivada con respecto de y, de h a la menos 1 de y, si y pertenece al rango de la aplicación h, y donde estamos asumiendo que h a la menos 1 es la inversa de la función h. Entonces ahora vamos a mirar que este resultado se puede extender como lo muestra el siguiente corollario. La demostración es exactamente muy parecida a la demostración del teorema. Entonces vamos a suponer que tenemos una variable aleatoria x con función de densidad de probabilidad f sub x, que h es una aplicación de R en R, es una función medible, y vamos a suponer que los reales se pueden particionar en n intervalos de la forma i1, i2 hasta in, donde la h restringida a cada uno de esos intervalos resulta ser estrictamente monótona y diferenciable. Entonces, una función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria y igual a h de x va a estar dada por lo siguiente. Entonces, fy de y va a ser igual, entonces nos va a quedar suma, k variando desde 1 hasta n, de la función de distribución de la variable aleatoria x evaluada en el punto h sub k inversa evaluada en y por el valor absoluto de la derivada con respecto a y de esta inversa, ¿sí? Y esto siempre y cuando y pertenezca al rango de h, y va a valer 0 en otro caso, y donde h sub k menos 1 es la inversa de h restringida al intervalo i sub k, al intervalo i sub k, y esto para acá variando de 1, 2 hasta n. La demostración es similar a la del teorema. Veamos un pequeño ejemplo de aplicación de este resultado. Entonces vamos a suponer que x es una variable aleatoria, con función de densidad f sub x, una función de densidad de probabilidad f sub x, ¿sí? Y vamos a suponer entonces que la función h va a ser una función de R en R que es h de x es igual a x al cuadrado. Entonces, nosotros sabemos que la función h no es monótonamente creciente ni decreciente en todo su dominio. Sin embargo, nosotros podemos particionar a R en dos subintervalos. Entonces, tenemos que R lo podemos particionar como el intervalo menos infinito 0 unión el intervalo 0 más infinito, y que las aplicaciones siguientes, entonces h sub 1, que va del intervalo 0 infinito en R, ¿sí?,
que a cada x lo manda en x al cuadrado, y la aplicación h sub 2 que estaría definida del intervalo menos infinito 0 en R, ¿sí? Que a cada x lo manda en x al cuadrado. Estas dos funciones son invertibles, son monótonas, son monótonas y diferenciables, y además se tiene que la inversa de h sub 1 pues va a estar definida del intervalo 0 más infinito en el intervalo 0 más infinito, y a un x lo va a mandar en la raíz de x, y la función h sub 2 inversa va a estar definida entonces de 0 más infinito, intervalo abierto 0 más infinito, va a tomar valores en el intervalo menos infinito 0, y a un x lo va a mandar en menos la raíz de x. En este caso, entonces, nosotros vamos a obtener que las variables aleatorias, entonces van a estar dadas, veamos a ver cómo nos quedaría. Las transformaciones inversas serían estas, y entonces una función de densidad de la variable, una función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria y igual a h de x va a estar dada entonces, está dada por, veamos a ver por qué. Entonces sería la función de densidad de la variable aleatoria y evaluada en un x es igual a la suma y variando de 1 hasta 2 de la derivada sería f sub x evaluada en h sub i a la menos 1 en x por la derivada con respecto a x de h a la menos 1, h sub i a la menos 1 de x, y esto valor absoluto de esa cantidad. Entonces esto sería lo que nosotros estaríamos obteniendo siempre y cuando x pertenezca al rango de la transformación. Entonces, en este caso particular nos estaría dando entonces la función de densidad de la variable aleatoria x evaluada en h sub 1 a la menos 1 de x, que sería raíz de x, por la derivada de esta función que sería 1 sobre 2 raíz de x, ¿sí? Más, y entonces nos estaría dando la función de densidad de la variable aleatoria x evaluada en menos raíz de x por el valor absoluto de la derivada de esta función. Entonces quedaría 1 sobre 2 raíz de x, y esto para x en el rango, es decir, para x mayor que 0. Como caso particular, si la variable aleatoria x tiene una distribución normal de parámetros 0 y 1, entonces la variable aleatoria y igual a x al cuadrado tiene función de densidad dada por, tiene función de densidad de probabilidad dada por, entonces sería f sub y evaluado en un x, sería la función de densidad de una normal estándar evaluada en el punto raíz de x. Eso nos estaría dando 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos 1/2 de raíz de x al cuadrado, o sea, x, y por 1 sobre 2 raíz de x
más, y aquí nos estaría dando 1 sobre 2 raíz de x, y la función de densidad de la variable aleatoria normal estándar evaluada en el punto raíz de x, que nos estaría dando 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos 1/2 x. Esto para x mayor que 0. En otras palabras, esto nos está dando 1 sobre raíz de 2pi x, ¿sí? E a la menos 1/2 x, un x mayor que 0. Esto nos está indicando que la variable aleatoria y tiene una distribución g² con un grado de libertad.